Mientras algunos niños dan sus primeros pasos en parques o patios de juegos, Noah y Liam los dieron en silencio dentro de una mansión donde la risa hacía mucho había sido olvidada. Su padre Ethan, sepultado en el duelo y el trabajo, no oyó de ellos ni una sola palabra hasta que ella llegó. Naomi, una mujer callada con su propio pasado, fue contratada solo para cuidar la casa y a los niños. Nunca imaginó que la llamarían mamá antes de decir papá. Pero en una tarde cualquiera todo cambia. Ethan entra y lo que ve lo deja helado Naomi en el suelo, y sus hijos caminando hacia ella con los brazos abiertos, susurrando la palabra que él pensó que jamás oiría. ¿Mamá? ¿Quién es en realidad Naomi? ¿Y cómo pudo este hogar roto convertirse en el inicio de algo que ninguno de ellos esperaba? Quédate con nosotros y presencia una historia de sanación, amor y de la familia que eliges cuando la vida no te deja opciones. Ethan Whitaker ni siquiera se quitó el abrigo. La puerta principal apenas había hecho clic al cerrarse, cuando ya cruzaba a zancadas el vasto vestíbulo, con una tormenta formándose en su pecho a cada paso. 30 minutos antes, había recibido un correo de uno de sus asistentes. Había ciertas preocupaciones por el nivel de ruido en la propiedad. Quizá valía la pena echar un vistazo. Ruido. Esa palabra no existía en su casa desde la muerte de Olivia. Pagaba buen dinero por el silencio del personal. Silencio de la emoción, silencio de todo lo que le recordara que estaba criando a gemelos solo en un mausoleo de lujo y arrepentimiento. Apretó la mandíbula al pasar por el umbral abierto de la sala, preparándose para despedir a alguien, o al menos recordar cuáles eran los estándares bajo su techo. Pero entonces se quedó paralizado. El mundo no se detuvo, pero algo dentro de él. Sí, la sala inmaculada y curada al detalle, un espacio por lo general estéril y resonante, era irreconocible. Cojines esparcidos, juguetes brillantes en cada esquina, libros blandos con forma de animales. Y en el centro de todo Naomi Brooks, la nueva empleada con la que apenas había hablado un par de veces, estaba de rodillas con los brazos muy abiertos, la voz cálida, los ojos reluciendo con algo antiguo e indecible. 2 niños diminutos, sus hijos, estaban frente a ella temblando. Noah y Liam no lloraban, no gateaban, no estaban congelados en la misma mirada vacía a la que él se había acostumbrado. Estaban concentrados. Sus caritas se iluminaban con una especie de determinación desesperada. Ceños fruncidos, bocas entreabiertas, mejillas sonrosadas por el esfuerzo. Noah fue el primero en soltar la pata de la mesa a la que se aferraba. Las rodillas le vacilaron. Liam dudó, luego lo imitó. Ethan parpadeó con fuerza. Era como ver caer la luna del cielo. Lentamente, como si la gravedad los aprendiera por primera vez, se movieron. Un pie se levantó, luego una pausa. Un dedo del pie apuntó tanteando el aire. Dieron pasos tambaleantes, inciertos, pequeñas rebeliones contra una vida de quietud. Naomi no se movió. Solo los animó con sus manos abiertas y susurros suaves, como si cualquier gesto brusco pudiera interrumpir el milagro. Ethan no podía respirar. Sus hijos estaban caminando no hacia él, no hacia la foto enmarcada de Olivia sobre la repisa, sino hacia ella, hacia esa desconocida, esa mujer de ojos tranquilos y trenzas, que solo llevaba 2 meses en la casa. Entonces, llegó el sonido áspero, inseguro, pero dolorosamente, inconfundiblemente humano. Ma, una pausa. Ethan dio un paso atrás, no por ira, sino por shock. Naomi había oído la puerta cuando se cerró antes, pero no se atrevió a darse la vuelta. Toda su atención estaba en los gemelos. Cada centímetro de su cuerpo se había quedado inmóvil en el instante en que vio a Noah inclinarse hacia adelante. No era un momento para interrumpir con miedo o emoción. Tenía que pertenecerles. Llevaba semanas construyendo su confianza, ofreciendo contacto sin exigir ritmo, sin presión, comida con calidez. Aprendió cuál de los gemelos necesitaba que lo sostuvieran más tiempo, cuál se dormía con tarareos, cuál se estremecía con una luz repentina. Nunca esperó que sus primeros pasos llegaran así sin pedírselo, ni siquiera con una cámara grabando.
Pero cuando vio esas piernitas alzarse y posarse, su corazón se fracturó en algo nuevo. Y cuando hablaron, no se sobresaltó al oír que intentaban la palabra. Sabía lo que querían decir. Ella no era su madre. No biológica, no legalmente, pero había sido la primera en decirles que estaba bien moverse a hacer ruido desear. Y ahora, la deseaban a ella. A sus espaldas podía sentir la presencia de Ethan como una ola contenida tras un cristal. Esperó su furia o su confusión, pero sobre todo, la punzada que vendría al recordarle cuál era su lugar. Ethan no lloraba desde el funeral de Olivia, ni cuando sostuvo por primera vez a sus hijos flácidos y silenciosos, en mantas estériles, ni durante el interminable desfile de condolencias tarjetas o la elegía que fue incapaz de pronunciar. Pero ahora algo dentro de él se rompió, no de una forma limpia y catártica, sino como una grieta lenta de esas que empiezan en el alma y avanzan hacia arriba. Desde que nacieron los gemelos, había pasado cada día persiguiendo acuerdos, derramando dinero sobre el silencio, convenciéndose de que la estructura podía sustituir a la presencia. No creía en la sanación, creía en el mantenimiento. La casa seguía limpia, el personal profesional, los bebés alimentados. Eso bastaba, o al menos eso se decía mientras veía el rostro de Olivia desvanecerse detrás de él en el retrovisor de su mente. Pero ahora sus hijos estaban caminando y no hacia él. Ni siquiera lo habían mirado. Estaban llamando mamá a otra persona. Y de algún modo, en lugar de rabia, lo que llegó fue culpa y dolor y algo parecido al asombro. Él dio un paso más intentando darle sentido a todo, pero sus piernas se sentían pesadas. Ni siquiera pudo cruzar la sala. Comprendió con amargura que ellos habían dado sus primeros pasos antes de que él pudiera dar los suyos. Naomi finalmente se volvió lenta y deliberadamente, levantando a Noah en sus brazos mientras Liam se aferraba a su camisa. No se disculpó. No había necesidad. Los niños habían hablado con sus cuerpos, con sus pies y con su palabra quebrada. Lo miró a Ethan con unos ojos que no pedían permiso, solo ofrecían comprensión. «Han estado intentándolo toda la semana», dijo en voz baja, su tono firme pero suave. Solo necesitaban una razón para creer que podían. Ethan no contestó. No sabía cómo. El espacio entre ellos estaba lleno de preguntas. ¿Por qué no lo había visto? ¿Por qué se había mantenido alejado? ¿Por qué ella? Pero nada de eso importaba ya. Lo que importaba era la manera en que Liam se acomodaba contra el pecho de Naomi completamente en paz. Lo que importaba era que el silencio que había atormentado los pasillos de su casa había sido reemplazado por algo infinitamente más fuerte. Movimiento, progreso, vida. Naomi se puso de pie y caminó lentamente hacia él con los dos niños apoyados en su cuerpo. Al pasar junto a Ethan susurró: «Aún puedes ser parte de esto». Ethan quiso responder, decir «Gracias» o «Lo siento» o «Por favor ayúdame», pero lo único que pudo hacer fue seguirla con la mirada sin saber si presenciaba un milagro o una consecuencia. Noah y Liam fueron colocados de nuevo en el suelo acolchado, ahora riendo con la confianza triplicada, como si aquel primer intento hubiera desbloqueado un código secreto en sus huesos. Naomi aplaudió suavemente para animarlos, y ellos siguieron avanzando hacia ella, alrededor de ella, incluso chocando entre sí y cayendo con chillidos de alegría. Ethan permaneció cerca de la entrada inmóvil, no por miedo, sino por una repentina y desconcertante conciencia. Sus hijos no necesitaban perfección, necesitaban presencia, no necesitaban salones impecables, necesitaban pasos, risas y brazos que se inclinaran para levantarlos, no torres de dinero que se alzaran hacia el cielo. Naomi se arrodilló una vez más, atrapando a Liam a mitad de una caída, y le besó la cabeza como si fuera el acto más natural del mundo. Ethan se sentó en el borde de un sofá, las manos entrelazadas, y respiró como si fuera la primera vez en meses. La escena frente a él no era caos, no era desobediencia, era lo contrario, era orden, un orden real, el que surge del amor, no de las reglas, el que Olivia solía mencionar antes de que el sueño apagara sus sueños y el parto le robara el aliento. No había entrado solo en una sala de estar, había entrado en un ajuste de cuentas,
Y mientras la lluvia arreció afuera, Ethan permaneció quieto observando, absorbiendo, deshaciéndose por dentro. Lo último de su ira se disolvió en algo más callado, incierto, pero abierto. Su mente repetía el momento una y otra vez, dos niños soltando el borde de una mesa, avanzando con piernas inseguras, pronunciando una palabra que nunca habían escuchado de vuelta. Ma, un paso. Ma, otro. Mamá. Y Naomi con los brazos abiertos, lista para atrapar no solo sus cuerpos, sino su confianza. No era solo una palabra, era una declaración, un grito de cercanía, un anhelo convertido en sonido. Ethan se sintió como un intruso en su propio hogar, pero también como un hombre a quien le ofrecían una puerta de regreso. Por primera vez en meses, notó cuánto tiempo había pasado no medido en reuniones o en crecimiento trimestral, sino en pasos nunca presenciados, en hitos perdidos. La casa ya no era un mausoleo, estaba cambiando. La vida se había puesto en marcha, y allí en el suelo acolchado de una sala que antes resonaba como una cripta, dos niños caminaban hacia una mujer que les había enseñado a moverse. Naomi permanecía erguida, una estatua de gracia silenciosa, y Ethan Whittaker, respiración corta y corazón abierto en dos, finalmente comprendió que él había sido el que no caminaba. La casa había vuelto al silencio, pero no al que Ethan conocía. Este era más denso, un silencio con dientes. Los niños hacía rato dormían arriba, exhaustos por la euforia de sus primeros pasos. Sin embargo, Ethan no encontraba descanso. En lugar de eso, permaneció solo en la sala, las mangas arremangadas, recogiendo juguetes blandos del suelo como si cada uno fuera evidencia de una escena del crimen. Un oso de peluche, un mordedor, un libro de cartón abierto en una página que decía «Primeras palabras». Lo sostuvo en la mano más de lo necesario. Todo se sentía desconocido, incluso invasivo. ¿Quién había permitido que el hogar que él construyó, estructurado, elegante, frío, fuera invadido así? ¿Quién dio permiso para que los límites se difuminaran? Para que el suelo se convirtiera en un espacio donde pudiera echar raíces. El afecto de otra persona. Apretó un pequeño calcetín, probablemente de Liam, mientras sus pensamientos daban vueltas como un buitre. Cuando oyó a Naomi entrar de nuevo en la habitación, no se giró de inmediato. Su voz salió más fría de lo que esperaba. «Esto no es una guardería, señorita Brooks», dijo aún de cara al contenedor de juguetes. «Espero un nivel de profesionalismo, no caos». Era la misma voz que usaba en las salas de juntas. Medida, ensayada, intocable. Naomi no se inmutó ni un segundo. Se quedó de pie justo dentro del umbral, sosteniendo contra el pecho el cuaderno de la rutina diaria de los gemelos, como un escudo hecho de papel y pruebas. «El profesionalismo no significa esterilidad», respondió con calma. «Y lo que vio hoy no fue caos, señor Whittaker. Fue progreso». Ethan se giró para mirarla, ojos afilados, pero ella sostuvo su mirada sin encogerse. Hoy caminaron por primera vez. Hoy dijeron su primera palabra. Eso debería significar algo. Ella abrió el cuaderno pasando las páginas hasta una marcada con un lazo rojo. «He estado registrando todo, comidas, siestas, incluso cambios de humor. Mira esto, hace 3 días, Noah se mantuvo de pie 7 segundos sin apoyo. Ayer Liam intentó dar un paso, pero cayó enseguida. Hoy hicieron ambas cosas». Su dedo golpeó la página, cada nota escrita con una caligrafía ordenada y elegante. Esto no surgió de la nada. Vino de la constancia, de la calidez. Ethan entornó los ojos. «¿Y crees que eres la única capaz de dar eso?» Naomi cerró el cuaderno con suavidad. «Creo que he sido la única que ha estado aquí». La habitación vibró con esa afirmación fuerte sin gritar, y durante un largo momento ninguno de los dos se movió. «Ahora están confundidos», murmuró Ethan, como intentando recuperar algún tipo de control. «Les permitiste llamarte». Se detuvo. La palabra no salía de su boca. Naomi inclinó la cabeza. «No les permití llamarme de ninguna manera. No pedí eso, pero tampoco lo rechazaré. No cuando vino de ellos». Cruzó la habitación y colocó el cuaderno con cuidado sobre la consola a su lado. Los niños no entienden títulos. Entienden presencia, cercanía, quién aparece.
Eso es todo lo que conocen. Su voz se mantuvo serena, pero sus ojos brillaban no con defensiva, sino con convicción. Puede que no te guste que lo hayan dicho, pero lo que dijeron no era sobre mí, Ethan. Era sobre lo que necesitaban. Él parpadeó al escuchar su nombre en sus labios. Sin título solo, Ethan. Lo desarmó. En algún lugar de su pecho, algo se movió incómodo como una puerta que cruje al abrirse tras años sellada. Miró de nuevo los juguetes en sus brazos, y poco a poco los dejó caer en el contenedor, uno por uno. No es lo que esperaba, dijo al fin con voz más baja. No es como pensaba que sería la paternidad. Naomi cruzó los brazos. Yo tampoco. Desde el pasillo el sonido de un llanto suave rompió la quietud. Los gemelos, quizá asustados por el cambio de tono, se habían despertado. La postura de Ethan se tensó de inmediato, instintivamente culpa y confusión entrelazadas. Avanzó un paso, pero la mano de Naomi se alzó con delicadeza. «Déjame a mí», dijo. Y por un segundo no fue una petición, sino una declaración de experiencia. Pasó a su lado sin prisa ni reproche, y desapareció por el pasillo. Ethan la siguió a distancia, movido no por deber, sino por curiosidad, con la vergüenza flotando detrás de él como niebla. A través de la estrecha rendija de la puerta del cuarto infantil, observó. Naomi no se apresuraba. Se agachó entre las dos cunas, una mano en cada baranda, y tarareó suavemente una melodía que él no reconocía. Los niños respondieron no de inmediato, sino poco a poco, como si recalibraran sus sentidos. La presencia de Naomi no exigía quietud, creaba seguridad. Hablaba en voz baja, sus palabras cálidas y rítmicas como una canción de cuna disfrazada de conversación. «Estás bien, cariño». Ese solo fue el gran tono de voz de papá. No significa que esté enojado. Él también está aprendiendo. Ethan apretó la mandíbula, y no de ira. De otra cosa, algo que se resquebrajaba. Ella no sabía que él escuchaba, y aún así no protegió su orgullo, protegió a los niños. Se quedó allí más tiempo del que pretendía, arraigado por una extraña mezcla de envidia, alivio y algo cercano al asombro. Naomi permaneció arrodillada hasta que la respiración de los gemelos se volvió pareja, hasta que sus diminutas manos se soltaron de las barandillas, y el sueño los reclamó de nuevo. Cuando se levantó, no se sorprendió al encontrarlo todavía mirando. Simplemente pasó a su lado de regreso a la sala, el rostro sereno pero indescifrable. Ethan la siguió otra vez, más despacio esta vez. «¿Sabías que estaba allí?», dijo sin acusar, más bien confesando. Naomi asintió. «¿Sí?» Y elegí seguir hablando de todos modos. Se detuvo junto a la consola y tomó el cuaderno, pasando a una página en blanco. «¿No estás equivocado al ser protector?», dijo su voz ahora más suave. «Pero ellos no necesitan protección contra el amor. Necesitan más amor, en todas sus formas desordenadas, inconvenientes e impredecibles». Ethan se dejó caer pesadamente en el borde de una silla cercana, los codos sobre las rodillas, frotándose la frente como si las palabras le dejaran moretones. «No sé cómo hacer eso», admitió. Naomi hizo una pausa y luego lo miró, y en su mirada no había lástima sino posibilidad. «No tienes que saberlo, solo tienes que quererlo». En el largo silencio que siguió, lo único que Ethan escuchó fue el eco del llanto de su hijo, ahora desvanecido en paz. ¿No dijo gracias? Naomi no lo pidió. Existieron en ese momento como dos traductores exhaustos, intentando encontrar un terreno común entre lenguajes moldeados por el duelo y la necesidad. Cuando ella giró para salir de la sala otra vez, se detuvo en el umbral y lo miró una vez más. «Buenas noches, señor Whittaker», dijo. «Lo veré por la mañana». Su voz era respetuosa, pero llevaba un matiz sutil, como un recordatorio de que la confianza no se otorgaría gratuitamente. Ella le había mostrado el mapa, pero él tendría que dar los pasos por sí mismo. Él asintió una vez más, para sí que para ella, y la vio desaparecer por el pasillo de nuevo. Solo en la sala, Ethan se recostó en el sofá, exhalando por la nariz, los dedos golpeando distraídamente el reposabrazos, mientras su mirada volvía a los juguetes dispersos que no había logrado guardar. Y en esa extraña quietud,
Algo dentro de él se quebró no con estruendo, sino de manera nítida como vidrio rompiéndose en cámara lenta, el estallido silencioso de la certeza dando paso a algo más frágil conciencia. En los días que siguieron, Naomi no pidió permiso para cambiar la habitación. Simplemente la transformó. El cambio no fue repentino sino intencional, como el moldeado silencioso de un espacio hacia algo que siempre había anhelado ser. La sala fría e impecable, antes custodiada como un museo, comenzó a llenarse de calidez no por velas ni por la luz del sol, sino por las capas que Naomi fue tejiendo en ella. Primero colocó la alfombra de juego gruesa y colorida, cosida con texturas que invitaban al tacto. Luego llegaron las cestas de juguetes suaves, libros de tela animales, que chirriaban al apretar los bloques que sonaban al sacudirlos. Los gemelos respondieron de inmediato, gateando, tocando, señalando. Naomi le dio nombre a todo. La jirafa se convirtió en Sully, el gato de tela en B. Los niños imitaban su voz, sus sonidos, incluso su ritmo. Ella aplaudía 3 veces cuando Liam apilaba 2 bloques, y él sonreía como si hubiera ganado algo sagrado. Preparaba avena por la mañana, añadiendo canela que permanecía en el aire durante el desayuno y la hora del cuento. Una cuchara de madera golpeaba suavemente la olla, marcando el compás de su pequeño mundo. Y lentamente, la casa comenzó a zumbar no con ruido sino con propósito. Naomi no solo los cuidaba, estaba creando una vida en la que pudieran confiar. No se perdía nada. Cada logro, cada matiz, quedaba registrado en el pequeño cuaderno amarillo que mantenía sujeto con un bolígrafo en el borde del refrigerador. Hoy, Noah alcanzó su propio biberón, decía una nota. Otra Liam hizo un círculo con bloques. Puede que me esté imitando. Garabateaba rápidamente entre cambios de pañales y meriendas, anotando no solo el comportamiento, sino la presencia donde se detenía su mirada, a qué sonidos reaccionaban, qué nanas los calmaban más rápido. Las notas no eran necesariamente para Ethan. Eran para los niños algún día o para ella misma, o tal vez solo un registro de que estaban creciendo. Aún así, cada noche pegaba una en el refrigerador. A veces era algo divertido. Hoy Liam intentó comerse la letra B de espuma. Se veía extremadamente orgulloso. Otras veces, como aquel miércoles por la mañana, sonaba más a poesía. Hoy Liam persiguió su propia sombra por primera vez. Naomi sonrió al escribirlo, sellando el momento como una flor prensada. No necesitaba validación, pero aún así, se preguntaba si alguien las leía. Ethan las leía, solo que nunca se lo hacía saber. En las madrugadas antes de que los niños despertaran o por la noche, cuando la casa estaba en silencio, pasaba junto al refrigerador camino a la cafetera fingiendo que era rutina. Pero las notas siempre llamaban su atención. Pasaba un dedo por la cinta y leía las observaciones garabateadas, algunas tan pequeñas que parecían invisibles, hasta que se señalaban Noah. Dejó que Liam tomara un juguete sin protestar. Primera risa cuando dejé caer una cuchara y dije, ¡oh! El momento lo conmovía más de lo que quería admitir. No recordaba que Olivia escribiera cosas así. O quizás sí, y él no las había mirado. Tal vez nunca había mirado entonces, demasiado ocupado, siendo el hombre que podía proveerlo todo excepto tiempo. Seguía enterrándose en reuniones la mayor parte de los días, respondiendo correos desde el despacho de arriba, como si el mundo dependiera de que mantuviera esa distancia. Pero últimamente, durante las llamadas, sus ojos se desviaban hacia la escalera, o hacia el eco de risas suaves que subían desde abajo. Cada vez le resultaba más difícil fingir que esos sonidos eran ruido de fondo. No lo eran. Eran sus hijos. Estaban aprendiendo a vivir, y él aún aprendía a presenciarlo. El jueves, Ethan observó desde la escalera inadvertido mientras Naomi convertía 2 cuencos invertidos en tambores, colocándolos frente a los niños con cucharas de madera. Bien, Liam, tú llevas el ritmo. Noah, imítame. Golpeó una vez 2, hizo una pausa. Liam intentó reproducir su ritmo, fallando por un segundo pero riendo de todos modos. Noah miró a su hermano, luego a ella, luego golpeó una vez suavemente. Naomi aplaudió una vez. Sí, eso es. Ahora están escuchando. ¿Eh?
A eso se le llama ritmo. El teléfono de Ethan vibró en su bolsillo. Un cliente en Londres. Lo ignoró. Sus ojos se quedaron en Noah, que había comenzado a imitar el movimiento de Naomi, con la cuchara soltando una carcajada cuando ésta chocó con el cuenco. «Eso es música», dijo Naomi, su voz ligera pero sus ojos radiantes. «No tiene que ser perfecta, solo compartida». Ethan se apoyó en la barandilla y exhaló lentamente. No estaba presenciando solo una lección de percusión. Estaba presenciando una lección de presencia. No importaba que Naomi no compartiera su sangre ni su apellido. Ella había creado un espacio donde los niños se sentían seguros para tambalearse, experimentar desmoronarse sin miedo. Y tal vez eso era lo que él nunca había entendido. El cuidado no empezaba con la estructura, empezaba con la atención. La transformación no se daba solo en los niños. Naomi había comenzado a cambiar el pulso de la casa y hasta el personal antes rígido y cauteloso se fue adaptando. La ama de llaves Martha empezó a detenerse para cantar pequeñas canciones infantiles en el pasillo, mientras barría algo que no hacía desde que Olivia vivía. El cocinero Michael comenzó a preparar almuerzos más simples, cosas que los niños pudieran comer con las manos, después de que Naomi mencionara su alegría al alimentarse solos. Incluso el guardia de seguridad de la entrada comenzó a preguntar por los niños cuando Ethan salía a reuniones. Era sutil, tácito, pero real. Naomi no solo había suavizado las paredes, había abierto puertas entre las personas. Y aún así, nunca se extralimitaba. Ella seguía llamando a Ethan señor Whittaker. Seguía esperando a que él hablara primero. Seguía retrocediendo cuando llegaban invitados. Pero en los espacios entre los roles y las expectativas, se había vuelto central, y Ethan, a pesar de sí mismo, sentía la gravedad de esa verdad. Algunos días la sorprendía agachada junto al refrigerador, escribiendo una de sus notas, y él quería preguntarle algo sobre los niños, sobre cómo sabía lo que necesitaban, sobre cómo había hecho que su casa volviera a sentirse viva. Pero nunca lo hacía. Aún no. No estaba listo para decir gracias. No estaba seguro de saber cómo hacerlo. Así los días pasaban suavemente como páginas que se dan vuelta. Naomi continuaba con sus rituales tranquilos, cocinar, cantar, seguir las sombras, y Ethan seguía merodeando en sus márgenes más presente que antes, pero aún precavido. Ahora notaba las cosas, la forma exacta en que Noah inclinaba la cabeza al reconocer una palabra, el sonido suave que hacía Liam cuando estaba cansado pero no quería dormir. Se estaban convirtiendo en personas ante sus ojos, y Naomi era quien lo advertía primero. Por la noche, cuando los gemelos dormían y la casa caía en un silencio apacible, Ethan solía quedarse de pie en la cocina y releer la nota en el refrigerador. Nunca las quitaba. No respondía, pero leía cada una. Y cada vez el pensamiento volvía como un pulso que no podía acallar. Hay victorias que no caben en las hojas de cálculo. Y tal vez, solo tal vez esas eran las únicas que realmente importaban. Cuando la lluvia finalmente dio su primera pausa en días, Naomi lo tomó como una señal. Los gemelos estaban inquietos tirando de los bordes del marco de la ventana, mirando las gotas que se perseguían por el vidrio con ojos ansiosos. Ella no pidió aprobación. Pidió el cochecito. Pero en el momento en que mencionó la palabra parque, dos de los guardias de seguridad se tensaron como si hubiera sugerido contrabandear a los niños a una zona de guerra. La política del señor Whittaker es... Empezó uno de ellos, pero Naomi lo interrumpió con una mirada no irrespetuosa, pero firme. Necesitan tocar el mundo. No solo observarlo a través de las ventanas. Cuando ellos dudaron, añadió: «Pueden acompañarnos si quieren, pero los voy a sacar». Ese día cedieron. En menos de 20 minutos tenía a los niños vestidos con suéteres suaves y diminutos zapatos que aún no habían tocado la tierra. El cochecito rodó por el camino de entrada como un carro rompiendo las puertas. En el parque casi vacío, Naomi los levantó con cuidado de sus asientos y dejó que sus pies tocaran la tierra, hierba húmeda, barro blando, trozos de hoja, pegándose a sus suelas. Sostuvo las dos manitas inclinándose susurrándoles como si los presentaran a un amigo. «Esto es afuera», dijo. «Digan hola».
Las reacciones de los gemelos fueron instantáneas y viscerales. Liam soltó un sonido mitad chillido, mitad risa, y rebotó sobre sus rodillas hasta que Naomi lo ayudó a ponerse de pie. Noah más lento se arrodilló y acarició el pasto intrigado por la textura. No era madera pulida ni una alfombra acolchada. Estaba vivo. Una brisa levantó el olor de la tierra húmeda, y en algún lugar cercano, un perro ladró. Eso fue suficiente. Un Golden Retriever trotó cerca deteniéndose para olfatear a los niños. Liam balbuceó algo ininteligible con un deleite abierto, extendiendo la mano como si el perro fuera su primo perdido. Noah, siempre observador, imitó los movimientos de su hermano aplaudiendo una vez, y luego deteniéndose para mirar cómo el perro desaparecía por el sendero. Naomi permaneció agachada a su lado sin apresurar, sin dirigir. Los dejó liderar. Cada tropiezo se convertía en una historia, cada paso en un triunfo. Aplaudía suavemente cuando caminaban hacia un montón de hojas, sosteniendo sus dedos con la presión justa para guiarlos, no para controlarlos. Lo están logrando, susurró. Están caminando en el mundo. No le importaba el barro en sus rodillas, ni que Liam casi se sentara en un charco. No era desorden. Era memoria en proceso de crearse. Por primera vez sus cuerpos no estaban confinados a un espacio pulido. Estaban en contacto con lo impredecible y les encantaba. Desde el otro lado de la calle, estacionado dentro de su auto tras los vidrios polarizados, Ethan observaba. El portátil en su regazo parpadeaba con un correo a medio escribir la línea de asunto aún vacía. No podía obligarse a teclear. Se dijo a sí mismo que había venido para vigilarlos, que no quería que Naomi tomara libertades con la seguridad o expusiera a los niños a alguna enfermedad. Pero mientras observaba a los gemelos moverse libremente sin vacilación, comprendió que no estaba allí para revisar nada. Estaba allí porque no quería perdérselo. La espalda de Naomi estaba hacia él, su cuerpo bajo a la altura de ellos, su voz apenas lo suficiente para que él deseara poder escuchar lo que decía. Ella los aplaudía no de manera teatral, no como alguien que intenta impresionar a un padre, sino como alguien que realmente cree que sus pasos importan. Ethan parpadeó cuando Noah dio 3 pequeños pasos por su cuenta, antes de caer en un montón de hojas y reír. Naomi rió también, esa risa plena que él solo había escuchado 1 o 2 veces de pasada. En ese momento Ethan se sintió un extraño ante algo sagrado, un nuevo tipo de ritmo familiar formándose sin él. Y sin embargo, gracias a él, o al menos a lo que él no había sabido ser. Miró de nuevo su pantalla, el cursor parpadeante ahora burlándose de él. No había ningún negocio que pudiera cerrar ese día que importara más que lo que estaba viendo. Sus hijos estaban tocando la tierra, riendo sin miedo, conectándose con algo más profundo que juguetes o rutinas. Y Naomi, ella no estaba haciendo de niñera. Estaba construyendo. Cada elección que hacía era deliberada. Ethan notó cómo los dejaba ensuciarse, pero tenía toallitas listas en su bolso, cómo miraba el cielo para ver si llovería otra vez, pero sin apresurarlos. Les estaba enseñando a moverse por el mundo con asombro, no con cautela. Y no lo hacía por elogios. Eso fue lo que más lo impactó. No estaba documentando nada. Sin fotos, sin videos, sin pruebas para enviarle. Simplemente estaba presente. Ethan se frotó los ojos frustrado, no con ella, sino consigo mismo. Él era su padre, pero Naomi conocía mejor sus ritmos. Sabía cómo el pie derecho de Liam arrastraba un poco, o cómo Noah entornaba los ojos cuando se sentía abrumado. Antes, él pensaba que el conocimiento venía de la autoridad del título de proveer. Pero ahora, viendo a sus hijos marchar con orgullo por un charco, mientras Naomi los animaba, entendía algo distinto. El conocimiento venía del tiempo. De regreso a casa, Naomi dejó que los gemelos eligieran cada uno una hoja del montón que habían recogido. Liam escogió una ancha y naranja. Noah una amarilla rizada con motas de verde aún aferradas. Ella las puso en una bolsa de tela junto con ramitas corteza y un diente de león que apenas había sobrevivido a la lluvia. El trayecto de vuelta fue tranquilo del bueno. Los niños estaban adormilados, mejillas sonrosadas, ropa manchada de la mejor manera.
Naomi tarareaba mientras empujaba el cochecito su paso lento deliberado, dejando que se relajaran poco a poco. Sintió que se inclinaban uno hacia el otro las cabezas tocándose una suavidad reflejada. El guardia de seguridad que antes había protestado abrió la puerta principal con un gesto de cabeza, y Naomi no dijo: «Te lo dije». No hacía falta. En la cocina colocó las hojas a secar presionándolas con cuidado entre servilletas. Luego tomó una hoja de papel y ayudó a los niños a pegar sus tesoros. No era arte, era evidencia. Después pasó a una nueva página del cuaderno amarillo y escribió despacio con cuidado como si cada palabra tuviera peso. Hoy el miedo caminó y no cayó. Así cuando regresaron a casa la bolsa que había llevado toallitas y bocadillos, ahora guardaba trofeos, hojas secas crujiendo con memoria. Naomi acostó a los niños para la siesta y los limpió sin despertarlos susurrando elogios en pequeñas dosis, mientras los acomodaba bajo una manta compartida. Ethan llegó más tarde esa noche y entró en la cocina por costumbre, esperando otra velada silenciosa, pero el papel pegado al refrigerador lo detuvo en seco. 2 hojas pegadas de forma desigual, una naranja, otra amarilla, junto a un dibujo de niños de palitos, cada uno con pequeñas líneas bajo los pies que significaban movimiento. Encima una frase escrita en la cursiva de Naomi, inclinada ligeramente hacia la izquierda. Hoy el miedo caminó y no cayó. La miró más tiempo del que pensaba, con la garganta apretada no de tristeza sino de reconocimiento. No se trataba solo de los niños, también de él. No necesitaba que le dijeran a dónde habían ido. Podía verlo. Y de algún modo lo supo. El parque les había dado algo que él no sabía cómo dar. Habían tocado el mundo y ya no le temían. Y ahora él tampoco. Pasaban apenas las 12:00 a.m. cuando Naomi escuchó un cambio en la respiración de Noah. No era un llanto aún, no. Solo un gemido bajo y quebrado, como si su cuerpo no supiera qué necesitaba. Ella no encendió la luz. No lo necesitaba. Su mano ya estaba en su frente antes de que él se moviera de nuevo. Demasiado caliente. No alarmante, pero lo bastante extraño para registrarse en su cuerpo como un segundo pulso. Se movió en silencio, levantándolo con cuidado de la cuna y acunándolo contra su pecho. El calor traspasó su camisa. Susurró suavemente, no palabras, solo un tono. Constante y bajo mientras tomaba su pulso y escuchaba su respiración. Sin silbidos, solo incomodidad. Se movió con eficiencia arropándolo con una manta más fresca y lo llevó al pasillo. En la cocina tomó el termómetro, su cuaderno y un bolígrafo. Noah se agitó una vez apoyando la cabeza en su hombro con un suspiro que sonó casi a alivio. Su temperatura marcaba 38 puntos de Foracras. No era peligroso, pero tampoco nada. No dudó. Con un brazo sosteniendo al bebé, usó la mano libre para llamar a la línea de emergencia del pediatra, murmurando los detalles con calma, mientras daba una vuelta lenta cerca del refrigerador. Sí es Noah. No hay vómitos. Sí está hidratado. Sí estoy monitoreando cada hora. El chasquido de una puerta la sobresaltó levemente, y se giró para ver a Ethan en lo alto de las escaleras descalzo, con el portátil aún brillando tenuemente en una mano. Su rostro estaba pálido, no de sueño, sino de alerta, la que nace más de la impotencia que de la adrenalina. «¿Está bien?», preguntó ya bajando a mitad de camino antes de que ella pudiera responder. Naomi no correspondió a su pánico con más pánico. Asintió una vez y le indicó que la siguiera hasta el sofá. «Fiebre leve. No está en peligro. Respira bien. He llamado al pediatra y estoy controlando los signos vitales». Ethan se quedó cerca del sofá como un fantasma, con la mirada fija en el rostro sonrojado de Noah. «¿No deberíamos llevarlo ahora?», dijo con la voz quebrándose bajo una presión que no podía nombrar. «Solo vamos. Puedo preparar el coche». Naomi se sentó lentamente acomodando a Noah en sus brazos, de modo que su cabeza quedara en el hueco de su codo. «Los hospitales son para escalar, no para tranquilizar. Esto es manejable, Ethan. Solo tienes que mantener la calma». Él no discutió, pero sus manos seguían temblando. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó con genuina inquietud.
Naomi señaló el vaso de agua a su lado. Siéntate. Sosténlo erguido. Ayúdame a hidratarlo. Necesitarás aprender el ritmo. Ethan vaciló, pero obedeció. Se sentó junto a ella extendiendo los brazos con torpeza hacia Noah, cuyos ojos se abrieron y cerraron de nuevo. Naomi guió los brazos de Ethan como si ajustara una escultura. Sostén su cuello. No aprietes. Deja que tu pecho soporte su peso. Le tomó un momento, pero finalmente Noah quedó recostado contra el pecho de su padre, su diminuta mano aferrando la tela de la camisa de Ethan. El silencio se sentía cargado. Naomi le pasó un pequeño vaso de plástico. Solo un sorbo. Inclina. Pausa. Deja que trague. Ethan siguió las instrucciones con la cautela de un hombre que desactiva una bomba. Noah gimió una vez, pero bebió. Naomi asintió. ¿Ves? Lo estás haciendo. Las palabras lo impactaron más de lo que esperaba. Él la miró sorprendido por la calma que ella mantenía. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, susurró. Naomi esbozó una pequeña sonrisa. Porque ya han hecho esto antes. Porque el pánico no baja la fiebre. Se sentaron en silencio un rato, pasándose el vaso, tomando notas, revisando la hora, acomodando a Noah cuando se movía. Pasaron horas así, sin alarmas, sin prisas, solo cuidado en movimiento. Cuando Naomi volvió a tomarle la temperatura, ya había empezado a bajar. Lo peor había pasado y lo habían superado sin sirenas ni paredes estériles. Cuando el amanecer empezaba a insinuarse tras las ventanas, el pediatra devolvió la llamada con una confirmación: parecía un virus leve. Mantenerlo hidratado. Vigilar cambios. No era necesario llevarlo al hospital a menos que los síntomas empeoraran. Naomi colgó con un tranquilo gracias y le transmitió el mensaje a Ethan, que asintió todavía acunando a su hijo, como si sostuviera algo más sagrado que frágil. Naomi no mencionó que sus hombros por fin habían dejado de temblar, ni que el agarre en el vaso se había aflojado. Pero ella lo vio. El cambio no se anuncia con trompetas. Se muestra en la postura, en la respiración, en el espacio entre un latido y el siguiente. Liam despertó alrededor de las 7 con los ojos nublados y confusos, y Naomi lo tomó en brazos sin decir palabra. Al final los llevó a todos hacia el coche para confirmar en la clínica en persona. Ethan insistió en acompañar. En la sala de emergencias el médico repitió lo que Naomi ya sabía: era un virus nada más. Pero Ethan sostenía a Noah con una nueva firmeza, susurrándole suavemente al oído ese tipo de palabras sin sentido que solo padres e infantes comprenden. Naomi no interrumpió. Mantuvo a Liam cerca y observó desde el otro lado de la habitación cómo algo se suavizaba en el rostro de Ethan. En la sala de espera, Naomi se acomodó en un banco acolchado con Liam en brazos. Él ya se estaba quedando dormido, los labios entreabiertos, en un suspiro mientras se acurrucaba contra su pecho. Ethan se acercó lentamente a Noah, envuelto en su propia manta, despierto pero somnoliento. Por un momento no hablaron. Ethan solo se quedó allí mirando a Naomi como si buscara palabras en un idioma que no había practicado en años. Finalmente, con torpeza, se quitó el abrigo. «Pareces tener frío», murmuró. Y sin esperar su respuesta lo colocó sobre sus hombros, cubriendo a ella y a Liam. Naomi parpadeó una vez sorprendida, pero no protestó. Ajustó los bordes alrededor del bebé, luego asintió a Ethan. «Gracias». No se trataba del abrigo. Ambos lo sabían. Ethan se sentó a su lado, hombro con hombro, en una silenciosa solidaridad. Los tres se quedaron así, desequilibrados, sin palabras, pero más unidos. Y en esa frágil quietud, Noah giró levemente la cabeza hacia Ethan, ojos entreabiertos, boca moviéndose lentamente. El sonido fue suave, casi un suspiro, pero inconfundible. «Da». Ethan se quedó helado, todo su cuerpo inmóvil. Miró a Naomi como esperando confirmación y ella simplemente asintió. Lo dijo. Cuando les dieron el alta a Noah, dormía plácidamente contra el hombro de Ethan, su fiebre casi desaparecida, su respiración tranquila. La enfermera entregó una hoja de alta básica y sonrió. «Lo manejaron bien», dijo, suponiendo que Ethan había llevado la iniciativa. Él no la corrigió.
Solo miró a Naomi, que aún sostenía a Liam con el abrigo de Ethan sobre ella, y le dio una leve inclinación de cabeza como si silenciosamente le devolviera el mérito. En el viaje de regreso, el coche estaba en silencio. Sin música, sin llamadas, solo la respiración de dos niños pequeños y el silencio compartido de adultos que habían cruzado algo invisible pero significativo. Más tarde esa noche, después de que todos hubieran comido y los niños finalmente se durmieran, Ethan se encontró de nuevo en la cocina. Allí, pegada al refrigerador, estaba la última nota de Naomi. La fiebre de Noah bajó a las 7:20 a.m. Bebió 3 onzas. Se rió durante el cambio de pañal nuevas palabras dichas. Da. Tocó suavemente el borde del papel, sus ojos detenidos en esa última línea. No estaba escrita en mayúsculas ni subrayada, solo allí enunciada con sencillez, pero se asentó en su pecho como perdón. No fuerte, no dramático, solo real. Una palabra, un sonido que aterrizó donde menos lo esperaba, justo en la parte de él que más lo necesitaba. Naomi no había planeado encontrarlo. El plan era simple: despejar el armario de la habitación de invitados para colocar nuevos estantes. El espacio se había convertido en una zona de almacenamiento desordenada a lo largo de los años, lleno de cajas de aparatos electrónicos obsoletos, cables enredados y ropa de cama olvidada. Pero detrás de un montón de abrigos de invierno sin usar y una vieja barrera para bebés aún en su empaque, su mano rozó algo más firme, algo metido en el rincón, como si estuviera escondido deliberadamente, una caja de cartón simple, sin polvo, sin etiqueta, hasta que la giró ligeramente y vio el nombre escrito en una elegante cursiva inclinada: Olivia. No eran solo ropa de bebé o utensilios de cocina, solo su nombre. Naomi se sentó sobre los talones, el corazón latiendo cada vez más rápido inexplicablemente. Sus dedos dudaron en las solapas antes de levantarlas. Dentro, cuidadosamente guardados, había un cuaderno encuadernado en cuero, una memoria USB rosa con una pequeña cinta atada y una nota doblada con una letra idéntica a la de la caja. Naomi la desplegó con reverencia. Las palabras eran simples pero punzantes. Si no estoy aquí, llena esta casa de música y pies descalzos. Su garganta se tensó. No había instrucciones ni peticiones, solo un saber. Naomi permaneció quieta un minuto más antes de levantarse, sosteniendo la caja como si estuviera viva. No dramatizó la entrega sin comentarios ni explicaciones. Simplemente colocó la caja en la encimera de la cocina donde Ethan estaba a medio café y dijo suavemente: «Esto estaba en el armario». Su voz contenía algo no dicho, una invitación, no una explicación. Ethan miró la caja como si tuviera dientes. Por un momento no dijo nada. Luego su mano se movió hacia la nota, la desdobló, la leyó 2 veces. El aire cambió, no con peso, sino con memoria. Naomi se apartó para darle espacio, girándose hacia la estufa donde la avena hervía para el desayuno de los niños, pero aún sentía su presencia allí arraigada, desmoronándose. Finalmente, Ethan se sentó y acercó el cuaderno de cuero. Lo abrió lentamente como si temiera que se deshiciera. Dentro había páginas llenas de la letra de Olivia. Recetas, notas, pequeños, comentarios en los márgenes: pan de banana de mamá. No olvides la canela. Esta sopa nos salvó durante la gripe de 2018. Cada pocas páginas había algo más íntimo, un recuerdo garabateado, una pregunta para algún día. Ethan no habló. Pasó la mano por el borde de las páginas como si intentara sentir su pulso a través de la tinta. Luego, en voz baja, susurró: «Ella nunca me mostró esto». Naomi no respondió de inmediato. Siguió ocupada en la estufa, removiendo con una mano mientras mecía suavemente a Liam con el pie. «Quizá no estaba lista», dijo finalmente, su voz tranquila pero lo bastante suave para llegar a él sin presionar. «O quizá esperaba que lo encontraras cuando tú lo estuvieras». Ethan la miró, los ojos brillantes pero sin quebrarse. Tomó la memoria USB y la giró en la mano. «Música». Naomi asintió. «Creo que nanas probablemente para los niños. Debió elegirlas ella misma». Él se levantó y se acercó al portátil en el otro extremo de la encimera
insertando la memoria como quien abre una caja dentro de sí mismo. Apareció una carpeta titulada Para las noches en que no pueden dormir. Hizo clic en la primera pista y la voz de Olivia llenó la cocina no cantando sino hablando. Bien, si estás escuchando esto, probablemente no cierren los ojos. Prueba la pista 3 primero y quizá atenúa las luces. Luego comenzó la música. Suave guitarra acústica, una nana tarareada, imperfecta pero cálida. La mano de Ethan fue a su boca. Naomi detuvo lo que hacía, tomó a Liam en brazos y comenzó a mecerlo lentamente al ritmo que Olivia había dejado. No parecía una actuación. Parecía una promesa cumplida. Noah entró tambaleándose, frotándose los ojos, y Naomi lo recogió con un brazo equilibrando a ambos niños contra su pecho, mientras tarareaba al compás de la melodía de Olivia. Ethan volvió a sentarse, el rostro entre las manos, no en desesperación, sino en una liberación silenciosa. No era el duelo crudo y desgarrador que lo había paralizado tanto tiempo. Era algo diferente, algo más callado. Levantó la vista lentamente, absorbiendo la escena. Sus hijos acurrucados en los brazos de Naomi, la cocina iluminada por una suave luz matutina, la voz de Olivia flotando a su alrededor como un dulce fantasma. Esta era la casa que ella había imaginado. Ahora lo sabía, y también sabía que él no la había construido. No así. Naomi lo había hecho. Pieza por pieza, sin exigir reconocimiento, sin pedir espacio. Había llenado el vacío con risas, pasos, ritmos, canciones. ¿Podrías...? Comenzó él con voz áspera. ¿Podrías leer algunas de las recetas? Naomi lo miró sorprendida, luego asintió. Movió a uno de los niños a su cadera, abrió el cuaderno y empezó a leer en voz alta. Para el pan de banana, precalentar a 350. Aplastar 3 plátanos. Su voz firme y sin pretensiones llenó la cocina. Ethan se levantó para reunir los ingredientes mientras ella leía, entrando en ritmo como si lo hubieran hecho 100 veces. Trabajaron en sincronía. Naomi leía instrucciones mientras sostenía a Noah. Ethan medía la harina con Liam bajo el brazo como un balón de fútbol. No había coreografía, pero de algún modo se movían en armonía, chocando hombros, compartiendo cucharas, pasándose tazones con risas suaves entre ellos. Cuando Naomi hizo una pausa para leer una nota de Olivia en el margen. No olvides raspar los lados o se formarán grumos. Ethan sonrió y respondió. Ella siempre lo decía como si fuera una amenaza. Naomi rió, no por el chiste, sino por la forma en que Ethan lo dijo con ternura, con memoria. Para cuando la masa estuvo vertida y el molde entró en el horno, algo había cambiado no de forma dramática, sino permanentemente. La cocina olía a canela y plátano, calidez sobre calidez. Naomi se limpió la harina de la mejilla con el dorso de la mano y miró a Ethan, que sostenía a ambos niños, uno en cada brazo, balanceándose suavemente, mientras la nana pasaba a la siguiente pista. El horno emitía un leve tic-tac mientras se precalentaba. El momento se sentía completo. No perfecto, pero honesto. Ethan no volvió a hablar por un rato, pero cuando lo hizo fue para decir, «No quiero que ellos la olviden o teman recordarla». Naomi asintió. Entonces, aquí es exactamente donde empezamos. Y cuando el pan en el horno se doró, su aroma se extendió por pasillos que antes solo conocían el olor a cloro y silencio. No parecía una comida. Parecía un recuerdo vuelto a la vida. Naomi lo rebanó con cuidado, entregándole a Ethan la primera pieza que él aceptó en silencio antes de ofrecer pequeños bocados a los niños, quienes lo recibieron como si fuera un tesoro. Él masticó despacio, los ojos cerrados, un momento. «Sabe a...». Antes dijo. Naomi no preguntó a qué se refería. Lo sabía. Colocó el resto de las rebanadas en un plato sin preocuparse por la presentación, solo por el calor que se elevaba como una pequeña ofrenda. Más tarde, mucho después de que los niños hubieran dormido la siesta y la música se desvaneciera en el fondo, Ethan permaneció solo en la cocina. Pasó los dedos una vez más sobre la nota de Olivia, ahora pegada en el interior del gabinete. «Si no estoy aquí, llena esta casa de música y pies descalzos». Miró hacia abajo. Sus zapatos estaban fuera. Los de Naomi también,
y los calcetines de los niños yacían abandonados cerca del sofá. Sonrió tenue pero real. La caja de Olivia no había abierto una herida. La había cosido en silencio de forma permanente. Y la casa finalmente olía a algo que podía llamarse hogar. Charlotte llegó de Boston con un blazer azul marino entallado como si fuera una armadura de batalla. Llevaba un bolso de cuero que hacía clic al caminar y un paraguas cuidadosamente doblado que nunca había visto la lluvia. Su mandíbula se tensó incluso antes de que la puerta principal se abriera por completo. Naomi lo vio primero la postura de alguien que ama profundamente y confía con cautela. Ethan se quedó detrás de Naomi sin saber si abrazar o estrechar la mano. Charlotte eligió lo segundo, su palma fría y rápida. Luego dirigió la mirada hacia la sala de estar donde la risa flotaba como luz. Liam y Noah, con pasos aún inestables pero más seguros, cada día salieron tambaleándose de detrás del sofá. Vieron a Naomi y corrieron hacia ella con chillidos agudos de alegría, rodeándole las piernas con los brazos. Mamá canturreó Noah para después reír mientras Liam lo imitaba. Charlotte se quedó helada. Sus ojos se fijaron en Naomi no con ira, sino con algo mucho más peligroso, duelo convertido en arma. ¿La llaman así?, preguntó apenas en un susurro. Ethan exhaló despacio preparándose para lo inevitable. Charlotte empezó, pero ella levantó una mano. No estoy juzgando. Solo no me di cuenta de que había llegado tan lejos. Naomi no se inmutó. Simplemente se agachó, besó la cabeza de cada gemelo y se irguió de nuevo. Se movieron al comedor los niños jugando en silencio cerca con bloques. El aire era denso no de tensión sino de expectativa contenida. Charlotte se sentó a la cabecera de la mesa, el blazer, aún puesto la postura rígida. Naomi tomó asiento frente a ella, las manos entrelazadas con cuidado, y Ethan se quedó entre ellas como un intérprete en una cumbre diplomática. «Esto no se trata de resentimiento», dijo Charlotte con voz medida. «Se trata de claridad de límites. Mi hermana...» Su voz se quebró apenas un segundo, ya no está, y necesito saber qué están aprendiendo estos niños en su ausencia. Naomi asintió. «Pregúntame lo que quieras». Y Charlotte lo hizo. ¿Los estás criando? ¿Te ves como su madre? ¿Qué pasará si Ethan se vuelve a casar? Si te vas, ¿a qué se aferran? Cada pregunta cortaba con precisión. Naomi respondió sin defensiva. No me veo como su madre. Me veo como alguien que no se fue cuando fue difícil. No doy su amor por sentado, pero tampoco reclamo lo que no es mío. Ellos saben el nombre de su madre. Ven su foto. Duermen con su voz en esa lista de reproducción. Hizo una pausa. Pero soy quien los sostiene cuando lloran de noche, y no me arrepiento de eso. Ethan carraspeó finalmente interviniendo. Sus manos se apoyaron en la mesa, los dedos extendidos como si buscara anclarse. Charlotte, debí llamarte antes. Debí actualizarte. He estado fallando hacia arriba si eso tiene sentido. Pensé que si mantenía la casa funcionando, si hacía crecer el negocio, era suficiente. No lo era. Miró a Naomi. Ella no reemplazó a Olivia, yo hice eso de alguna manera. Me aparté. Naomi intervino. No porque quisiera, sino porque alguien debía hacerlo. Su voz se quebró una vez, pero siguió. Tienes razón en preguntar. Tienes razón en sentir lo que sientes. Pero no confundas su presencia con un intento de borrar el pasado. Ella ha hecho posible que los niños recuerden a Olivia sin dolor. Charlotte lo miró el rostro inescrutable. Luego a Naomi. ¿Crees que Olivia estaría de acuerdo con esto? Naomi no apartó la mirada. Creo que Olivia estaría agradecida de que sus hijos estén seguros, amados y riendo. Un largo silencio siguió. Charlotte entrelazó las manos con fuerza, luego preguntó, ¿y tú? ¿Qué quieres de esto? La respuesta de Naomi fue tranquila pero firme. Quiero que crezcan sin tener que ganarse el afecto. Eso es todo. Más tarde Charlotte deambuló hacia la sala donde los niños habían construido una torre de cojines. Se sentó en el suelo junto a ellos, el blazer aún abotonado, y observó. Liam le entregó un bloque. Ella vaciló. Luego lo colocó en la cima de la torre.
Se tambaleó pero se mantuvo en pie. Ahí murmuró. Noah se rió y se arrastró hasta su regazo sin invitación. Ella se tensó, luego se relajó apenas un poco. Naomi permaneció en la cocina dándoles espacio. Ethan se apoyó en el marco de la puerta mirando cómo su hermana comenzaba lentamente a reencontrarse con el ritmo de los niños. Cuando llegó la hora de irse, Naomi le entregó a Charlotte un regalo sencillo, un pequeño álbum de fotos, lleno de imágenes impresas de los niños. Primeros pasos, primera visita al parque, primer desayuno desordenado. Al final, una nota con la letra de Naomi. Siempre eres bienvenida. Charlotte lo aceptó en silencio. Al salir, Ethan la acompañó hasta el coche. No tienes que aceptarlo todo, dijo en voz baja. Pero espero que regreses. Charlotte lo miró, la expresión ahora más suave. ¿De verdad siguen escuchando su voz? Él asintió. Cada noche. Ella no dijo adiós. Solo abrió el coche, se deslizó dentro y se quedó allí un momento más de lo necesario antes de marcharse. Exactamente una semana después, un golpe familiar sonó en la puerta. Naomi respondió sin saber si debía sorprenderse o sentirse aliviada. Charlotte estaba allí sin blazer, esta vez con un cardigan y vaqueros, sosteniendo una tarjeta de receta escrita a mano. Pensé en ayudarte a hornear algo, dijo. Naomi parpadeó y luego se hizo a un lado. Sin discursos, sin justificaciones. Se movieron a la cocina como si siempre hubiera estado destinada a recibirlas a las dos. Charlotte sacó una bolsa de manzanas Granny Smith de su bolso y luego un pelador gastado. Esta era la favorita de Olivia, dijo ya cortando. Naomi sacó harina y mantequilla sin preguntar qué había cambiado. Ethan entró a mitad de la preparación, se detuvo en el umbral y luego comenzó a pelar manzanas en silencio junto a ellas. Nadie llenó el silencio con explicaciones innecesarias. Los niños entraron tambaleándose, tirando de las mangas de Charlotte, y ella los levantó con naturalidad, dejándolos probar la mezcla de azúcar con los dedos pegajosos. Naomi extendió la masa. Charlotte dobló los bordes. Se movieron como un trío que siempre supo compartir el duelo. Cuando el pastel entró al horno, la harina cubría el mármol sus manos, e incluso las naricitas de los niños. Nadie les pidió que lo limpiaran. Así Charlotte se fue aquel primer día con un álbum de fotos en el bolso y la lista de reproducción de Olivia en su teléfono. Había llegado lista para cuestionar, interrogar, marcar límites, pero se fue con fragmentos de algo más difícil de rechazar: la verdad vista de cerca. La siguiente vez que regresó vino no para desafiar, sino para contribuir. Sin anuncios, sin ceremonia, solo una tarjeta de receta en la mano y las mangas arremangadas. Sin necesidad de que se lo pidieran, ayudó a esparcir harina sobre el mármol. No era perdón, no era rendición, era participación. Ethan tomó la decisión en silencio, sin ceremonia. Sin grandes declaraciones, sin súbitos retiros de redes sociales, ni confesiones con lágrimas, solo un momento de honestidad consigo mismo. Una mañana, después de rechazar una reunión a las 11:45 p.m., hora de Londres, miró el calendario de su teléfono y empezó a eliminar citas fijas semanales. Un almuerzo sin sentido con inversionistas que no le agradaban, una sesión con su entrenador personal, que se había vuelto más evasión que fuerza. En su lugar escribió algo que no hacía en más de un año: nada, excepto una única cita recurrente cada miércoles a las 4:00 p.m. terapia. La palabra se veía extraña en la aplicación del calendario, como si no perteneciera allí, pero por eso mismo era más necesaria. El cambio no fue inmediato ni visible, pero lentamente empezó a notarse. Naomi lo percibió primero, no en sus palabras, sino en sus elecciones. Comenzó a llegar a casa antes de la cena. Dejó de mirar el teléfono en la mesa. Aprendió los nombres de los peluches que los niños arrastraban. Y luego, una noche, encontró a Naomi esperándolo junto a la alfombra de juegos con una nueva propuesta. 15 minutos, dijo. Sin teléfonos, sin pantallas, solo el suelo cada noche. Parecía poco. Resultó serlo todo. La primera vez que lo hicieron, Ethan se sentó rígido en el borde de la alfombra, como si no supiera si su yo de traje pertenecía siquiera a la moqueta.
Naomi le dio espacio, pero se quedó cerca dejando que los niños tomaran la iniciativa. Ellos treparon por sus piernas, le pasaron bloques, balbucearon medias palabras con el corazón entero. Él respondió con sonrisas inseguras, risas vacilantes, intentando imitar, pero siempre un compás detrás. Naomi observaba sin intervenir. Sabía que no debía narrar el aprendizaje de otro. Después de 15 minutos, él se levantó y ofreció un breve gracias por eso. Podría haber terminado ahí, pero a la noche siguiente llegó sin que se lo pidieran, y esta vez se recostó literalmente de espaldas, brazos abiertos, dejando que Liam y Noah treparan sobre él como un gimnasio humano. Naomi se rió suavemente desde su lugar junto a las cajas de juguetes. «Mira eso», dijo en voz baja casi para sí misma. «El suelo también lo está aprendiendo a él». Y así era. Cada noche, la alfombra dejó de ser solo un espacio de juego para convertirse en un ritual de reencuentro. Ethan comenzó a inventar juegos corriendo autos de juguete por pistas invisibles, escondiendo animales de peluche bajo las almohadas para que los niños los descubrieran. Una noche dibujó una pista de carreras con cinta completa con paradas en boxes y zonas de aplausos. Los niños gritaban de alegría. Pero el momento que se grabó más profundo llegó en silencio. Una noche estaban en medio del juego Ethan a 4 patas haciendo ruidos de motor, mientras Noah empujaba un coche por su espalda. Cuando Liam dejó caer un bloque, miró a Naomi y dijo con esfuerzo y sorprendente claridad, «Naomi». No fue un balbuceo. Fue completo lento, como si lo hubiera estado practicando solo en su cuna. La habitación se detuvo. Incluso los niños dejaron de moverse. Ethan levantó la vista asombrado. Naomi parpadeó con fuerza. «Dilo otra vez, cariño», susurró. Liam se rió sin saber si había hecho algo increíble o simplemente divertido. Pero Ethan, aún inmóvil, repitió el nombre en voz baja, Naomi. Y en esa repetición algo se abrió no con dolor, sino con reconocimiento. El nombre, que había sido un murmullo de fondo, se convirtió en primer plano, un puente, ¿no? Un título, un vínculo. Esa noche, cuando los niños dormían y la casa volvía a estar en calma, Ethan la encontró en la cocina. «Gracias», dijo sin molestarse en buscar la frase perfecta. «Por todo, y lo siento también por el tiempo que te mantuve a distancia». Naomi se volvió los brazos cruzados suavemente sobre el pecho, ni fría ni distante, solo firme. «No estabas listo», respondió. «Pero ahora sí. Eso es lo que importa». Él no insistió. Ella no se apartó. Se sentaron a la mesa, una taza de té entre ellos, y la conversación que siguió no fue grandilocuente ni filosófica. Fue real. Ethan hizo preguntas. Naomi respondió con la honestidad que siempre llevaba, pero que rara vez ofrecía sin que se la pidieran. Ella le habló de los primeros días, de lo difícil que había sido ganarse la confianza de los gemelos, de cómo no le hacían contacto visual, de cómo se estremecían ante ruidos fuertes. Le contó de las noches en que sostuvo a los dos a la vez, porque se negaban a dormir en cunas separadas. Le explicó cuánto tiempo tardaron en suavizar sus cuerpos en sus brazos, en creer que la seguridad ya no era condicional. Ethan escuchó sin interrumpir, sus ojos atentos, a veces abiertos de par en par, siempre serenos. Cuando terminó, él no dijo nada al principio. Solo se recostó y miró el calendario en la pared, el que Naomi había empezado a llenar con los hitos de los niños. «Tú reconstruiste esta casa», murmuró. Naomi no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente tomó un sorbo de té y dijo, «Yo no la reconstruí. Solo mantuve las luces encendidas hasta que alguien volviera a casa». Ethan bajó la mirada humilde, no por vergüenza, sino por la magnitud de lo que casi se había perdido. Aquella noche no definieron lo que eran el uno para el otro. No hubo declaraciones, tampoco confusión. Simplemente reconocieron un entendimiento mutuo que había crecido lentamente a través de momentos que importaban. Entre rutinas de dormir y noches de fiebre, entre carreras de sombras en el parque y pan de plátano en el horno, lo que se formaba entre ellos no era romance, al menos no todavía y quizás nunca. Era confianza, de la que no exige, solo aparece. Naomi nunca intentó adjudicarse roles que no le correspondían.
Era clara sobre lo que daba y lo que no tomaría. Ethan por primera vez no intentó compensar con grandes gestos. Simplemente empezó a presentarse en el suelo. Y cada noche, esos 15 minutos, se alargaban no por regla sino por deseo. Los niños ahora esperaban el ritual con anticipación alegre, arrastrando juguetes hasta la alfombra, incluso antes de que terminaran de recoger la cena. Naomi los dejaba liderar, pero Ethan seguía con cada vez más confianza. Y en ese espacio tranquilo y compartido, donde los títulos se desvanecían y la presencia hablaba más alto algo nuevo, echó raíces un ritmo de ser, de pertenecer, de reconstruir. Así cada tarde esos 15 minutos se volvieron sagrados. Sin teléfonos, sin pantallas, sin plazos que se colaran por las rendijas. Solo tiempo en el suelo al mismo nivel, mano con mano, respiración que se hundía en risas. Ethan aprendió a provocar carcajadas con solo levantar una ceja, a inventar historias sobre los autos que corrían, a narrar los choques de Liam, en susurros dramáticos que hacían a ambos niños aullar de alegría. Descubrió la diferencia entre una risa distraída y una risa profunda de barriga. Aprendió a quedarse quieto y dejar que sus hijos treparan sobre él, no como una estructura pasiva, sino como un participante. Una noche, Liam se subió a su pecho y anunció con orgullo: ¡Gané! Y Ethan gritó de vuelta: ¡Ganaste como si fuera un campeonato! Naomi se sentó cerca ordenando piezas de juguetes, pero observó todo con un orgullo silencioso. Y cada vez que terminaban, anotaba algo en su cuaderno, una frase que habían aprendido, un juego que habían inventado, un nuevo sonido. El suelo se había convertido en el aula. Los niños eran los maestros, y Ethan, el hombre antes ausente con demasiados correos sin leer, ahora aprendía lenta pero firmemente a estar presente. Lo que florecía entre todos ellos no estaba definido por roles, sino por rituales. Y en eso la confianza finalmente aprendió a respirar. El otoño llegó como un fuego lento por las calles de Greenwich. Los árboles vestían sus abrigos encendidos, pero dentro de la casa Whittaker se producía una transformación más silenciosa. Los gemelos, ya firmes sobre sus pies, se habían convertido en exploradores de cada pasillo y gabinete. Ethan los sorprendía señalando objetos, tocando superficies, nombrando cosas con la certeza torpe del descubrimiento. «Carro», dijo Liam tocando la ventana cuando un Tesla entró en el camino de entrada. «Vaso», susurró Noah, entregándole a Naomi su vaso con una sonrisa orgullosa. Pero lo que más impactó a Ethan fue el momento en que Noah, completamente sin indicación, se volvió hacia él una mañana y dijo: «Papá», sin balbuceo, sin adivinanzas, solo la palabra como una piedra encontrando su lugar correcto. Lo detuvo en seco. Se agachó, abrazó al niño y la susurró de vuelta a papá como si necesitara convencerse de que era real. Más tarde esa tarde se lo dijo en voz baja a Naomi. Se sintió como ser perdonado por algo que no sabía cómo arreglar. Ella no respondió de inmediato, solo extendió la mano y le dio un pequeño apretón. En su silencio, él escuchó comprensión. La presencia de Naomi se había vuelto tan natural en la casa, que incluso el personal antes rígido con ella, ahora consultaba con ella, antes de ajustar las comidas o actividades de los niños. No se trataba de autoridad. Era confianza ganada a través de la constancia y el instinto. Los gemelos ya no lloraban cuando Naomi salía de la habitación, porque casi nunca necesitaba hacerlo. Ethan había aprendido a intervenir. Podía cambiar pañales sin una guerra, preparar avena sin buscar las proporciones en Internet, e incluso manejar 2 rabietas a la vez, sin pedir refuerzos. Pero Naomi seguía siendo el centro de su calma. Cuando la hora de dormir se hacía pesada, o cuando los niños luchaban contra el sueño, seguían buscando su tarareo, la caricia lenta de su mano en sus espaldas, el suave shh que se convertía en seguridad. Una noche, mientras Ethan observaba desde la puerta cómo ella los tranquilizaba, susurró: «Eres su ancla». Naomi lo miró ojos suaves y dijo: «Ellos están aprendiendo que tú también lo eres». Esa noche, Ethan durmió sin despertarse una sola vez. Charlotte comenzó a venir cada domingo por la tarde. Ya no llegaba como un huracán con preocupación disfrazada de control.
Ahora traía libros familiares, recetas y a veces una caja de legos de su propia infancia. Los gemelos adoraban su voz animada para contar cuentos, especialmente cuando leía libros que Olivia amaba. Su mamá solía inventar finales, compartió Charlotte un día hojeando Good Night Moon, Naomi sentada con las piernas cruzadas en la alfombra y Liam acurrucado en su regazo. Sonrió. Suena como alguien que no quería perderse nada. Charlotte parpadeó rápido y asintió. Había tomado tiempo, pero su relación había encontrado estabilidad. Dos mujeres que lloraban a la misma persona desde ángulos distintos, ahora en un terreno común. A veces el duelo no pide resolución, solo una habitación compartida para respirar. Ethan había cambiado más de lo que él mismo notaba. El hombre que antes programaba reuniones a medianoche y respondía a correos durante los cambios de pañal, ahora hacía espacio literal. 2 mañanas a la semana trabajaba desde casa, el portátil sobre la mesa del comedor, siempre con un oído atento a la sala de juegos. Había abandonado la ilusión de que podía compartimentar el duelo, la paternidad y la sanación. En su lugar los mezcló como masa desordenada, pero en crecimiento. Una mañana Naomi lo encontró sentado en el suelo con los niños, usando rodajas de plátano para enseñarles a contar. «La verdad, eres bastante bueno en esto», bromeó ella. Ethan sonrió y se encogió de hombros. «Resulta que necesitaba que me enseñaran a quedarme». Ella no respondió con palabras, solo le pasó una toallita húmeda y siguió jugando. No necesitaban poner nombre a lo que habían construido. No era romance, no era obligación. Era algo intermedio, hecho de noches largas, bordes suavizados y respiración compartida. Esa noche, después de una cena de pollo asado y puré de camote preparado entre los tres, los niños se durmieron temprano con la risa aún flotando por los pasillos. Se sentaron a la mesa, los platos medio recogidos, el vino descorchado pero olvidado. Ethan sacó de su bolsillo un papel arrugado y manchado por el tiempo. «Nunca leí esto a nadie», comenzó la voz tensa. Naomi y Charlotte lo miraron en silencio, percibiendo algo delicado. «Es una carta. La escribí la noche en que nacieron los niños. Olivia acababa de... Ella se había ido y yo no sabía cómo soportarlo todo, así que escribí». La desplegó lentamente y comenzó a leer. Su voz tembló en las primeras líneas, pero se estabilizó en el segundo párrafo. Habló del miedo, de la culpa, de la extraña dualidad de vida y muerte, colisionando en una sala de hospital. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos, pero sus hombros se veían más ligeros. Charlotte se secó las mejillas. Naomi no se movió, no habló. Simplemente lo miró y en su expresión estaba la clase de respuesta que no necesita palabras. Ethan dobló la carta con cuidado, la dejó sobre la mesa y se volvió hacia Naomi. «Sé que probablemente ya lo sabes», dijo con la voz áspera, «pero no quiero esta casa ni sus vidas sin ti en ella». Naomi parpadeó, atrapada entre el aliento y la palabra. Él no lo dijo como un hombre pidiendo amor, sino como un padre pidiendo presencia. «No tienes que decir nada», agregó rápidamente. «Solo piensa en quedarte». Naomi bajó la mirada un momento y luego lo miró de nuevo. «No tienes que ser perfecto para ellos», dijo suavemente. «Solo tienes que ser real. Eso es lo que ellos ven». No hubo respuesta ni un abrazo dramático, solo 3 adultos sentados alrededor de una mesa en la casa donde el duelo había aprendido a dar espacio a la vida. Y en algún lugar arriba 2 pequeñas voces despertarían por la mañana y sabrían sin saber cómo nombrarlo que hogar no era un lugar. Eran las personas que se quedaban. La mañana del segundo cumpleaños de los gemelos comenzó en silencio, pero era un silencio cargado de significado. Sin grandes planes, sin arcos de helio ni mascotas temáticas, solo las ventanas abiertas dejando que el aire circulara por una casa que una vez se había cerrado al sonido, al dolor y al movimiento. Charlotte llegó primero equilibrando su famosa tarta de manzana en una mano y un cuenco de crema batida con canela en la otra. Naomi llegó detrás de ella con una bandeja de pan de banana hecho con la receta escrita a mano de Olivia. Ethan se había levantado temprano para imprimir fotos del último año, primeros pasos, risas de boca abierta, manos manchadas de pintura y pijamas desparejados.
La casa ahora llena de aromas dulces y risas en anticipación. Respiraba algo nuevo, un hogar construido de presencia de recuerdos compartidos y de la certeza de que el amor verdadero se mide en quienes permanecen. Estas imágenes llenaban ahora el pasillo en un suave mosaico de la vida que había crecido entre 4 personas aprendiendo a convivir con la pérdida. Había globos, sí, pero nada estridente amarillo pálido y naranja suave casi como la luz del sol. Toda la casa respiraba celebración, no espectáculo. Era un cumpleaños, pero también algo más sagrado, una llegada a un ritmo de ser que nadie había apresurado pero que todos habían elegido. Los invitados fueron llegando poco a poco, sobre todo amigos cercanos, algunos colegas de Ethan, que se habían ganado la confianza con el tiempo, y no por el título, y 2 primos de Naomi que habían visitado con tanta frecuencia que ya parecían parte del mobiliario. No había discursos planeados, pero Ethan, sosteniendo a uno de los gemelos, aún le costaba distinguir si era Noah o Liam, hasta que se giraban y sonreían. Se puso de pie cerca de la mesa con el pan de banana, carraspeó y miró alrededor. He pasado los últimos 2 años tratando de reconstruir algo que pensé que se había perdido para siempre, comenzó. La sala se quedó en silencio, y resulta que reconstruir no significa recrear lo que se fue. Significa escuchar lo que está aquí ahora. Para honrar a Olivia y todo lo que representó, estoy creando un fondo de cuidado maternal en su nombre para las madres, y para quienes ejercen de madres sean o no biológicas. Miró a Naomi, que le sostuvo la mirada sin apartarse. No hubo aplausos ni un dramático crescendo de violines, solo una quietud que pesaba más que cualquier ruido. Más tarde, después de cortar el pastel y de que los gemelos lograran untar glaseado en cada superficie limpia a su alcance, Ethan encontró a Naomi en el pasillo junto a las fotos. Le entregó un sobre sin decir nada. Dentro había una carpeta con 3 cosas. Un documento legal que describía derechos de tutela compartida. Una nota sobre el testamento actualizado, que ahora incluía a Naomi como parte permanente de la vida de los gemelos. Y una muestra de invitación de cumpleaños impresa con su nombre junto al de él, en una tipografía pequeña pero inconfundible. Naomi miró los papeles hojeándolos primero rápido y luego despacio. No es caridad, dijo Ethan. Y no es presión, es claridad. Has estado aquí desde sus primeros pasos. Les enseñaste a confiar en el suelo. Naomi no respondió de inmediato. Volvió la vista a las fotos, 2 pares de ojos y sonrisas torcidas congeladas a media risa. Nunca pedí que me incluyeran, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Ethan. Por eso mismo debes estarlo. La luz de la tarde se inclinaba sobre el césped, y los gemelos corrían entre piernas y mesas, su risa chocando con ráfagas de viento. Charlotte repartía rebanadas de pastel y se sentó junto a Ethan dándole un leve codazo. Has recorrido un largo camino, cuñado. Él sonrió a medias mirando a Noah, intentar saltar del escalón del porche y aterrizar triunfante con ambos pies. Tuve buenos maestros. Naomi, arrodillada en el césped, ató el cordón suelto del zapato de Liam y le entregó una hoja que él había llorado por perder. Aquí tienes, pequeño explorador, dijo con suavidad, y el niño la sostuvo como un tesoro. Algunos invitados empezaron a recoger juguetes esparcidos por el patio, pero Naomi permaneció inmóvil, serena. No había prisa. Aquello no era una fiesta que limpiar después, era un hito para quedarse a contemplar una ventana a lo que había cambiado. Cuando llegó el momento de las velas del pastel, todos se reunieron de nuevo adentro. Naomi sostuvo a Noah, Ethan a Liam. El pastel era sencillo, sin castillos de fondant ni adornos de plástico. Solo un mensaje escrito con glaseado ligeramente torcido, 2 años de valentía. Charlotte encendió las velas y todos esperaron la señal. Pero antes de que nadie pudiera cantar, los 2 niños lo dijeron a la vez, voces pequeñas pero claras, «Mami, papi». Una risa suave recorrió a los invitados. Nadie los corrigió. Nadie se mostró confundido. Tenía sentido de una forma que el lenguaje no necesitaba explicar. Los ojos de Naomi se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Cerró los ojos un segundo antes de que la llama se apagara,
e hizo un deseo silencioso, aunque ya sabía que estaba sucediendo en tiempo real. No una familia perfecta, no una ordenada, sino una que se elegía a sí misma cada día una y otra vez sin pedir permiso. Afuera el viento se movía entre los árboles como un suspiro. Adentro la casa contenía el zumbido de algo precioso. No era cierre, no era final, sino continuidad. Respiraba con el ritmo de comidas compartidas, salas desordenadas, canciones a medias y nombres pronunciados con nuevos tonos. La fiesta comenzó a apagarse, y la gente se fue con abrazos y promesas de regresar. Naomi ayudó a recoger los platos, y Ethan la sorprendió tarareando una de las nanas de Olivia sin darse cuenta. Él no la interrumpió. La casa antes fría y marcada por el silencio y un duelo cementado, ahora latía con respiración y movimiento. No importaba qué título llevara Naomi, ella ya estaba escrita en los huesos de ese hogar. Y cuando el humo de la última vela se enroscó en el aire de la tarde, las ventanas quedaron abiertas no porque alguien hubiera recordado cerrarlas, sino porque ya no era necesario. Ponemos mucho corazón en cada historia que compartimos aquí. Creemos que las historias tienen el poder de conectarnos, de sanar y de inspirar. Si este relato te tocó de alguna manera, nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿A qué te recordó? ¿Qué sentiste? Al suscribirte a nuestro canal, no solo sigues contenido, te conviertes en parte de una comunidad que valora la emoción, la memoria y el significado. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias llenas de cuidado y respeto. Si disfrutaste esta, déjanos un me gusta, nos indica que vamos por buen camino. Gracias por estar aquí, de verdad. Nos vemos en la próxima historia.